todos los jueves a las 10 de la mañana, desde los estudios de Radio Centenario, comienza Cambio de Rumbo, un espacio de compromiso socialista para difundir las ideas de izquierda en nuestro país, con la participación de Federico Kramerman. Reconociéndonos en el pasado, nos encontramos en el presente y soñamos el futuro. Larga, muchacho, tu voz joven. Buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos a una nueva edición de Cambio de Rumbo, donde hablaremos hoy de la situación de los trabajadores en el Uruguay y del estado de movimiento de los sindicatos del movimiento sindical. ¿Vale? Bueno, como todos saben, estamos en estos últimos meses en lo que se llama la séptima ronda de Consejo de Salarios. Esto implica un montón de negociaciones en todos los rubros de la economía. En ese sentido, primero queríamos hacer un breve análisis de lo que fue la ronda anterior, la sexta ronda, que corresponde a los años entre 2015 y 2017. Allí se firmaron acuerdos que fueron entre 2 y 3 años, según el grupo, y los lineamientos del gobierno planteaban aumentos escalonados. Se definieron 3 sectores, entre los cuales, por eso, a su vez, dentro de cada rubro, se definen distintos sectores según la situación de ese sector. En particular, se define el sector en problemas, que implica empresas donde haya riesgo de empleo, beneficiarias de subsidios, etcétera. Un sector medio y un sector dinámico, que el sector dinámico es aquel donde el crecimiento fue mayor al 4% anual. Según estos sectores se indican los aumentos. Para el sector medio es el aumento medio, evidentemente, para los sectores en problemas el menor y para el sector dinámico el mayor. Además, otra de las cosas que estaban previstas en esta sexta ronda era una cláusula gatillo que implicaba que si la inflación superaba el 12% se harían ciertas correcciones. Como todos sabemos, es muy difícil que la inflación cierre en ese número. Un análisis para tener en cuenta de lo que fue esa ronda, que fue la sexta, es que 3 de cada 4 convenios cerraron de acuerdo a los lineamientos del gobierno. Y en particular, más del 50% de los convenios correspondieron al sector medio, de estos que mencionábamos. Por otro lado, frente a una nueva ronda de Consejo de Salarios, los lineamientos son muy similares a los anteriores planteados por el Poder Ejecutivo. En particular, se plantean acuerdos de 2 y 2 años y medio. De nuevo, aumentos escalonados según los sectores de cada rubro. Y la cláusula gatillo, que si la inflación supera el 12% se aplicarán correctivos. Para tener una idea de la situación general, en la rendición de cuentas el gobierno estimó que la inflación va a estar por encima del 8%. En este sentido, algo a tener en cuenta es que cualquiera de los aumentos que se plantean para esta ronda son menores a ese número, incluso para el sector de la economía dinámico, que sería el que más creció, lo cual implica que en términos generales va a existir una pérdida del salario real. Otro aspecto que nos parecía importante mencionar en este tema de lo que tiene que ver con la legislación laboral es que en la ley vigente de negociación colectiva, que corresponde fue aprobada en el primer gobierno del Frente Amplio, se establece una cláusula que implica que dentro del plazo de los convenios firmados por las partes, las partes no llevarán adelante ninguna medida de fuerza ni acciones que contravengan, lo que se corresponde a la paz, de estas negociaciones. Esto está específicamente dicho para los temas que están saldados en el convenio, pero está claro que, con convenios tan largos como pueden ser de 2 y 3 años, las vicisitudes de la economía pueden cambiar y, sin embargo, una vez firmado el convenio, los trabajadores no pueden aplicar ninguna medida. Aquí el rol del Ministerio y del Ejecutivo, en particular, es de garante de esta paz sindical, ¿no? Bien. Para
llegar a qué está pasando hoy en el movimiento sindical uruguayo y cómo pelea la clase trabajadora uruguaya y por qué tiene que pelear la clase trabajadora uruguaya, hace falta irse un poco bastante para atrás para entender qué le ha pasado a los trabajadores en nuestro país y en el mundo, porque el Uruguay claramente no es una isla y es impactado por los cambios que ocurren en la situación mundial. El capitalismo a nivel mundial sufrió una coyuntura extraordinaria luego de la Segunda Guerra Mundial, de amplio crecimiento económico, que terminó por los años 60. Finalizó un periodo expansivo del capital a nivel mundial porque se había basado en la reconstrucción de Europa y las zonas afectadas por la guerra. Y después se terminaron imponiendo todas las contradicciones que son propias del modo de producción capitalista. Y ocurrió en gran parte del planeta una crisis económica, una crisis de rentabilidad. La respuesta de quienes controlan el mundo, del capital financiero, y muy principalmente quienes dominan el capital en el mundo, es decir, los capitales estadounidenses, fue un impulso de las llamadas medidas de ajuste, que se instrumentaron a través de los organismos internacionales que recién habían sido creados luego de la guerra. Estamos hablando del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. La crisis de rentabilidad en la economía capitalista se debe al descenso constante de la tasa de ganancia, que es un fenómeno propio de este modo de producción en el que vivimos, y que demuestra el carácter contradictorio. ¿Que cuál es? Que mientras se desarrollan las fuerzas productivas, es decir, la capacidad de producir de la humanidad, que permitirían una solución real para los millones de seres humanos que habitamos el mundo, se expresa al mismo tiempo como contradicción en una crisis que genera lo contrario, que genera miseria y hambre. La tendencia a la crisis puede ser contrarrestada con un aumento de la plusvalía, es decir, con una mayor explotación de la clase trabajadora en todo el mundo, con el abaratamiento de los componentes del capital. Y para eso se impulsaron las medidas de ajuste a nivel mundial, que tienen como objetivo principal, por un lado, bajar los salarios y por otro, controlar las materias primas por parte de todas las empresas multinacionales. Y así fueron ordenando y estructurando el mundo para llegar tal cual lo tenemos presente hoy. Los organismos financieros internacionales tomaron como marco teórico para todo este ajuste la teoría neoliberal, que fue una herramienta sobre todo propagandística de estas medidas, que se conocen como medidas neoliberales. Públicamente, los que promueven el neoliberalismo las promueven con dos fines en sus discursos. Dicen para lograr un crecimiento sostenido y estable de las economías y para solucionar los graves problemas de endeudamiento que existen a nivel mundial. Pero, cuando llegamos a nuestra época, es decir, con el diario del lunes, después de varias décadas de neoliberalismo, la realidad muestra otra cosa, muestra que ni ha habido crecimiento sostenido ni estable, ni que el endeudamiento haya mejorado. Por el contrario, el endeudamiento de la mayor parte de los países del mundo ha aumentado tremendamente y la economía mundial, lejos de crecer en su volumen total, ha disminuido. Desde los 60 hasta los 2000, poco a poco, cada vez el crecimiento año a año ha sido menor. Con el objetivo de intentar detener la caída de las ganancias, las recetas que impulsa el Fondo Monetario Internacional buscan, en los hechos, ya no en los discursos, destruir todo el cuerpo de derechos laborales conquistados por más de un siglo de lucha de los trabajadores en todo el mundo y con eso lograr una brutal caída de los salarios y de las condiciones de empleo, aumentar la desocupación para tener ese ejército de reserva que permite también bajar los salarios, flexibilizar y precarizar todos los contratos laborales, retirar los controles del Estado y al Estado en sí mismo de las áreas claves de la economía y pasarlas a la especulación del capital privado, modificar las funciones de protección social, entre otras cosas. La desvalorización de la fuerza de trabajo es un objetivo central de las políticas de ajuste del Fondo Monetario, que además está muy relacionada con las privatizaciones, con la desregulación, así como la reorientación del gasto público, es decir, de ponerle condiciones a los estados para que puedan pagar la deuda. Estas reformas tienen como objetivo directo reducir el salario efectivamente, pero también modifican lo que se llama el salario indirecto o salario social que reciben los trabajadores a través de las prestaciones públicas como la salud o la educación, así como las jubilaciones y las pensiones, como se puede ver a lo largo de sucesivas reformas previsionales donde se eleva la edad para jubilarse, los años de trabajo o se privatiza, como ocurrió en nuestro país con las AFAP, la seguridad social. Todas las reformas del Fondo Monetario, en los hechos, son un ataque general, no solo en el Uruguay, sino en todo el mundo, contra la clase trabajadora. En el Uruguay se han firmado a lo largo de la historia
alrededor de 10 cartas de intención con el Fondo Monetario Internacional. La primera la hizo el Partido Nacional con el gobierno de Nardone en el 59 y la última la firmó el gobierno del Frente Amplio apenas asumió en el año 2005, dando un claro mensaje del progresismo en ese momento al capital financiero de que el rumbo económico del país no iba a ser modificado. En nuestro país, la pérdida del salario de los trabajadores ha sido una constante desde los años 60 hasta la fecha. Es verdad que el actual gobierno defiende una recuperación de los salarios real con respecto a la crisis del 2002. Afirma que, a la fecha de hoy, tenemos un salario real un 40% mayor que el del 2002. Pero esto desconoce la pérdida salarial que tienen a lo largo de la historia uruguaya los trabajadores. Hoy en el Uruguay, un trabajador no llega a ganar el 70% de lo que ganaba en los años 70. Es decir, aún estamos más abajo de cuando empezó las medidas neoliberales. Pero lo que hay que tener en cuenta además es que en las declaraciones públicas por parte del Poder Ejecutivo y las pautas salariales, como mencionaba Valeria recién, se dejan clara que la recuperación salarial ya no va a continuar, pues se pretende ajustar por debajo de la inflación. La realidad de hoy, que ha cambiado la coyuntura económica, presiona al gobierno, el endeudamiento sigue creciendo y se acelera, lo cual expresa, como hemos planteado ya más de una vez, un agotamiento del modelo que implementó el Frente Amplio. Esta realidad, con el modelo que siguió el Frente Amplio, los capitales implica que tiene que continuar, pero sin los excedentes que permitieron algunas dádivas y políticas sociales que generaron un consenso con el modelo económico. Hoy, ese consenso se sigue manteniendo entre los 3 principales partidos del país, pero en un escenario en el que el capital necesita avanzar más claramente y decididamente sobre la clase trabajadora. El avance o ruptura con este modelo, y por tanto con el capital, va a depender de la resistencia que pueda oponer la clase trabajadora y de las alianzas que pueda desarrollar con otros sectores como los estudiantes, los intelectuales críticos, los pequeños comerciantes o pequeños productores del campo para enfrentar el ajuste que se viene sobre los trabajadores en nuestro país. Toda esta situación que se plantea, que el sistema, digamos, golpea a los trabajadores, deja una clase trabajadora fragmentada, precarizada, golpeada, tanto económica, organizativa como culturalmente. Allí incluso, por ejemplo, la situación de las mujeres es incluso más golpeada de alguna forma, dado que el salario en general de las mujeres a igual trabajo es menor y además realizan un trabajo invisibilizado por parte de la sociedad. Esto repercute en una situación de la clase trabajadora muy complicada. Entonces, como se planteaba, es necesario definir un cambio de rumbo. No resignarse, entender primero que la realidad es posible cambiarla, que no siempre fue así y que de esa manera, en base a la unificación como se planteaba, de los trabajadores, es necesario desmarcarnos de este programa que nos intentan asignar desde el gobierno y en realidad desde el capitalismo mundial y luchar por un programa propio de los trabajadores. Por eso, algunos desafíos inmediatos que nosotros creemos debe afrontar la clase trabajadora en el Uruguay tiene que ver con, por un lado, recuperar la confianza de los trabajadores en sus propias fuerzas, es decir, como trabajadores sentirnos capaces de incidir en el curso de la historia a nuestro favor. Debemos volver a levantar un proyecto histórico y social propio de nuestra clase, insistir en el plano ideológico, en el carácter irreformable del capitalismo y la necesidad de su superación. En consecuencia, tomar distancia de todos los planteos actuales que llevan a la conciliación de clases y levantar una estrategia anticapitalista y un horizonte socialista. En definitiva, hay que romper con los corporativismos para ser capaces de dar peleas en conjunto, tanto en el plano nacional como en el internacional. Hay que recuperar la cultura obrera en todas sus formas, promoviendo una subjetividad distinta, un sentir cultural distinto que apunte a promover valores contrahegemónicos. Hay que quebrar la actual dicotomía entre trabajador ocupado y trabajador desocupado, y la de trabajador tercerizado con el trabajador con un contrato formal, que son todos artilugios que las clases dominantes utilizan para dividir, y generar estructuras que nos contengan a todos para poder potenciar mutuamente las luchas que cada uno llevan adelante.
Hay que vincularse activamente y en alianzas que sean estables con otros sectores sociales y políticos dispuestos a luchar desde una perspectiva de superación del capitalismo. Por eso, teniendo algunas ideas sobre el movimiento sindical, en función de todo esto que venimos comentando con Valeria, el desafío central para nosotros se ubica en la necesidad de generar un nuevo modelo de acción sindical capaz de dar respuesta a la ofensiva que estamos viviendo del capital sobre el trabajo. En nuestra opinión, la construcción de este modelo nuevo de acción sindical debe buscar su inspiración, sobre todo en las propias experiencias de más de un siglo de luchas obreras en nuestro país. En el propio surgimiento e historia de nuestro movimiento sindical se encuentran buena parte de las respuestas que precisamos para superar la actual crisis del sindicalismo, porque así queremos denominarla. El sindicalismo combativo y clasista en el Uruguay cuenta con una larga y rica historia desde principios del siglo pasado, con muchas experiencias que se desarrollaron en nuestro país. Tenemos que romper con el consenso colaboracionista instalado en las corrientes hegemónicas del movimiento obrero organizado y quebrar definitivamente la lógica de conciliación que orienta las prácticas actuales de quienes dirigen el movimiento sindical. Solo con un movimiento obrero que se piense a sí mismo como una fuerza capaz de modificar el curso de la historia, podemos pensar en una alternativa a la crisis y a la barbarie que promueve el capital. Se trata entonces para nosotros de avanzar en la construcción de un movimiento sindical que se piense a sí mismo como el antagónico del capital y nunca, como lo hacen hoy, como un colaborador pasivo del sistema. Perdón, vale. Si algo ha quedado demostrado, quería agregar, es que el capitalismo no tiene más nada para ofrecer a la humanidad más que la reproducción constante y acelerada de la injusticia, de la desigualdad y la miseria, y por eso la clase trabajadora debe tener siempre un horizonte de superación del sistema injusto en que vivimos. A lo largo de la historia de nuestro país han habido grandes luchas y grandes formaciones de herramientas unificadoras, donde evidentemente la más importante, si se quiere, fue la concreción de la CNT como una síntesis necesaria y posible también en ese momento. Pero es necesario entender también la situación y la coyuntura donde esta concreción fue posible. Por ejemplo, ante el advenimiento de lo que era un golpe de Estado, una dictadura fascista, por ejemplo, permitió que se aunaran fuerzas, que se combatiera unitariamente esta situación. También la defensa de un programa propio de los trabajadores y del movimiento popular que había surgido en el Congreso del Pueblo. Y bueno, toda esta situación, además de la convicción de que era posible cambiar la realidad, una convicción socialista, toda esta situación permitió que se concretara esta herramienta unitaria. Sin embargo, esta situación creemos que ha cambiado desde la llegada del progresismo al poder, sobre todo porque grandes sectores que lideran muchos sindicatos han renunciado a esta perspectiva. Se están limitando a cuestiones de corte únicamente economicista y, como se planteaba, terminan generando una situación de conciliación de clases. Son dirigentes profesionales, son eternos negociadores y a veces se negocia más por acuerdos que se tienen o convicciones personales que en realidad lo que termina siendo en beneficio de los trabajadores. Un caso muy paradigmático es cómo se posicionó la central y sobre todo algunos dirigentes respecto, por ejemplo, a la defensa del trabajo versus lo que son los contratos de participación público-privado. A veces se defendieron de acuerdo, teniendo en cuenta que generaban trabajo, sin tener presente que estos contratos son a largo plazo mucho más beneficiosos para el capital que para los trabajadores, que lo vamos a terminar pagando en muchos años. Entonces, este tipo de situaciones generan que se busque a la clase obrera para legitimar ciertas políticas que en realidad no son para su beneficio. Nosotros creemos y identificamos a los actuales dirigentes como verdaderos agentes del gobierno y que en última instancia terminan legitimando y beneficiando lo que es una política para el capital, como decía Federico, que termina beneficiando el capital por sobre el trabajo. Y cuando planteamos estas cosas, se defienden
de estas críticas diciendo que queremos atacar la unidad de los trabajadores. Nada más lejos y más falso de los planteos que hacemos. Nosotros defendemos la unidad de los trabajadores, pero la unidad que defendemos nosotros no es una abstracción, sino una herramienta para la concreción de los objetivos. Nuestra unidad es la unidad del programa histórico de los trabajadores, es la unidad para un proyecto emancipador, es la unidad de los que luchan contra los que concilian y los que entregan. Nuestra unidad, lo que promovemos, reconocemos y respetamos las diferencias y las divergencias, pero siempre desde una perspectiva de clase. Orientados por estas premisas, creemos necesario trabajar para unir todo aquello posible de ser unido. Nosotros no imaginamos una unidad solamente para estar a la defensiva y ser contrapunto de un discurso oficial, sino una unidad para que la clase trabajadora uruguaya pase a la ofensiva. Y construir la unidad orgánica de los que luchan es, en nuestra opinión, el desafío principal en este momento. Algunos elementos de la realidad en el Uruguay hoy empiezan a cambiar a nuestro favor, y es preciso estar muy atentos a cómo van aconteciendo las distintas luchas populares que se dan en concreto. En este proceso resulta una condición indispensable dejar de lado todos los sectarismos, todas las mezquindades, para colocar el objetivo histórico por sobre cualquier otro elemento menor que nos mueva del camino. En la etapa actual de la lucha de clases en nuestro país, encuentra a los trabajadores exhibiendo una enorme fragmentación y dispersión de nuestras fuerzas, lo que debilita marcadamente sus posibilidades de victoria en los conflictos y en las luchas concretas por sus aspiraciones más inmediatas. Por eso unificar los conflictos y ampliar la base de sustentación de todos los planteos parece ser para nosotros el camino que debemos transitar sin ningún prejuicio, y además hacerlo abierto a las distintas formas organizativas que se dan los trabajadores y todos los sectores del pueblo. Promover los frentes de lucha no significa poner a los trabajadores a la cola de direcciones oportunistas, sino potenciar la unidad de los que luchan y resisten. En diversos países, las organizaciones sindicales dirigidas por el progresismo se han integrado en la organización económica y estatal del capitalismo. Han pasado a la colaboración abierta con las patronales, con el capital financiero y con los gobiernos que son defensores del sistema. Este movimiento sindical no desafía el capitalismo, sino que trabaja para él, y el PIT-CNT, como bien planteaba Valeria, con sus dirigentes hoy, ha transitado este camino para ubicarse en esta línea sindical. Es tarea y obligación de todos los socialistas auténticos que tenemos actividad en el movimiento sindical desenmascarar lo que hacen estos oportunistas. Atacar sus posiciones en el movimiento sindical y desplazarlos de las conducciones cuando la coyuntura lo permite, y cuando no, crear sindicatos combativos que auténticamente representen a los trabajadores y enfrenten al capital. Las organizaciones en las que avancen posiciones auténticas de la clase trabajadora y las que se vayan creando tienen que tener siempre en norte en la unidad para luchar contra el poder del capital, contra su demagogia y contra las posiciones conciliadoras. El objetivo de trabajar en los sindicatos que aún hoy son dirigidos por las cúpulas oportunistas no es para nosotros el de reeducar ni reformar a estas direcciones traidoras, sino trabajar entre los amplios sectores de trabajadores para impulsar acciones anticapitalistas, antiimperialistas y combatir el oportunismo dentro de la fila de los trabajadores. La situación actual nos exige un trabajo amplio en base a ser flexibles para unir a todos los sindicatos que estén dentro o fuera de la central oficial y de todos los núcleos de trabajadores dentro o fuera de los sindicatos tradicionales, a todos los gremios, nuevos y viejos, que estén dispuestos a luchar y resistir el avance del capital y trabajar para generar las condiciones para pasar de este estado de resistencia a una ofensiva. Estas eran nuestras reflexiones sobre la realidad actual de la clase trabajadora uruguaya. Y por último quisiéramos invitarlos a mañana viernes a partir de las 19 horas vamos a estar llevando adelante un taller sobre el tema de educación, qué educación necesita nuestro país. Allí van a estar invitadas las compañeras Danae Sartú y Alma Bolón y estaremos debatiendo este tema. Es a las 19 horas en nuestro local de Colonia y Polié. Y por otro lado, los invitamos también a escribirnos, si les interesa, en nuestras redes sociales o al siguiente número de teléfono 091-070-182. Muy bien, eso ha sido todo por hoy. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Esto fue Cambio de Rumbo, un espacio de compromiso socialista para difundir las ideas de izquierda en nuestro país. Nos reencontramos el próximo jueves a las 10 horas.
larga muchacho tu voz joven, como larga la luz el sol, que aunque tenga que estrellarse contra un paredón, que aunque tenga que estrellarse se dividirá en dos. Suelta muchacho tus pensamientos, como anda suelto el viento. Sos la esperanza y la voz que vendrá a florecer en la nueva tierra.